Puede ser amable, pero con firmeza. Se pueden establecer límites de manera educada y respetuosa, pero teniendo mucha claridad de lo que tú necesitas o de los límites que tú tienes que poner. Y a veces No, es difícil empezar de la nada, de que estuviste calladita, aguantando, soportando, pechugando, y luego de repente, sí, ahora ya voy a hablar y ta, ta, ta. Normalmente, a veces el resultado no es muy positivo o no es muy bueno cuando haces un cambio tan dramático. Y aparte hay inseguridad y hay miedo a la reacción del otro y cuál va a ser el resultado. Entonces, ¿cuántas veces has querido decir algo y no lo dijiste? ¿Cuántas veces bajaste el tono para no parecer muy intensa? ¿O suavizaste tu mensaje para no incomodar a alguien? ¿O preferiste tal vez mantenerte callada? Hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres no reconocen como parte esencial de su bienestar y es la voz como herramienta de empoderamiento. Porque tu voz no es solo ese sonido, tu voz es identidad, es tu presencia, es liderazgo y también es poder. Bienvenidas a un nuevo episodio de Saludablemente Mujer, un espacio creado por mujeres y para mujeres que quieren vivir con bienestar. Y hoy nos acompaña Nidia Monarres, actriz de voz y directora de talento hispano, consultora del idioma español, conferencista y autora. Ella está nacida en México y Nidia combina conocimiento cultural con esa experiencia lingüística y décadas de trayectoria en comunicación para ayudar a organizaciones y a marcas a conectar de manera auténtica con el público hispano en Estados Unidos. Pero más allá de todos esos títulos y todos esos logros, hoy queremos conversar con ella sobre algo profundamente humano, como la manera que usamos nuestra voz y cómo esa voz refleja nuestra confianza, nuestros límites y nuestra seguridad interior. Porque cuando una mujer encuentra su voz, no solo cambia cómo habla, sino que también cambia cómo vive. Nidia, muchísimas gracias por estar aquí y yo voy a comenzar directamente a preguntarte, desde tu experiencia profesional trabajando con la voz, ¿qué relación existe entre la confianza personal y la manera en que utilizamos nuestra voz? hola, claro que sí, Yanni, con mucho gusto. Abordo la pregunta en un momento. Antes que nada, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y antes de contestar tu pregunta, diría una frase que cuando yo empecé la carrera de comunicación se me quedó muy grabada. Y les digo a ustedes, a quienes nos estén viendo, in principium erat verbum. Esto es una frase de latín que significa en principio la palabra. Tiene que ver no solo con la habilidad para hablar, pero digamos que si nos vamos a un significado más profundo, el poder de la voz tiene un poder creador impresionante y que muchas veces lo subestimamos o no estamos muy conscientes de eso. Entonces, bueno, ya de una vez dado este preámbulo de lo poderoso que es nuestra voz, ¿me puedes repetir la pregunta? Me decías que desde mi experiencia. Desde tu experiencia, ¿qué relación, Nidia, existe entre esa confianza personal y la manera que utilizamos nosotros nuestra voz? Mira, yo diría que la relación es muy grande. La relación es muy grande, tiene todo que ver con en la confianza en la que tú te conduces cuando hablas con alguien, cuando pides algo, cuando negocias algo y en el resultado, ¿sí? Es muy importante desarrollar esa confianza en ti misma. Te lo dice alguien que era sumamente insegura, que a lo mejor no lo aparentaba o lo disfrazaba de perfeccionismo, ¿sí? Todo está perfecto, todo tiene que estar bien. Entonces, así yo como que me cubría esas inseguridades tan grandes y tan humanas que muchos experimentamos, ¿sí? El tiempo, la experiencia, los porrazos de la vida, lo que tú quieras, te ayuda, ¿no? A ir desarrollando esa confianza. Hoy por hoy te puedo decir que me considero que soy una persona segura de sí misma y eso tiene que ver o impacta mucho, ¿no? En cómo te comunicas. Lo digo, soy segura de de mí misma, no desde el punto del ego o de no sé, el ser fanfarrona, no, es cuando yo empecé
a trascender mis inseguridades, a abrazar mis errores, mis metidas de pata, a reconocer mis limitaciones, mis creencias limitantes, es cuando entonces como que empezó a salir una Nidia más segura, no perfecta, pero yo creo que hasta suena un poco contradictorio, pero es en el momento en que abrazas todos esas áreas de oportunidad o esos defectos, es cuando empiezas a crecer la confianza en ti misma. Y eso importa mucho o está muy relacionado a la hora en que proyectas tu comunicación o tu voz o quieres hablar con alguien o expresar algo. Y yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo con respecto a la voz. Y bueno, yo te he escuchado y tienes esta voz tan bella, ¿verdad? Pero el tono de voz, según estudios, puede influir hasta un 38% en la percepción de credibilidad de los demás. Mm. Y hay investigaciones de liderazgo que indican que voces más firmes, más estables, generan mucha mayor percepción de autoridad y confianza. Y yo creo que un poquito relacionado a lo que tú decías también de la parte de adentro, hay una charla, un TED Talk de Amy Cuddy y ella habla como pues, del poder del lenguaje corporal, ¿no? Pero creo que también la voz tiene que ver mucho de eso. Y ella tiene una frase, en inglés la primera frase es fake it until you make it. O sea, como eh, hazte creer hasta que lo logres, no sé. Pero ella la cambió y dice fake it until you become it. Yo creo que cuando nosotros trabajamos en nuestra voz y quitamos ese tembloroso de la voz o de la voz baja, hay algunas veces que uno encuentra personas que, hola, y uno, ¿qué? ¿Qué dijiste? Cuando uno empieza a cambiar uno en la voz, ¿verdad? Y la proyectas de otra forma, eso también te va a ayudar a sentir más confianza. Y no solamente trabajar de adentro hacia afuera, sino que algunas veces de afuera hacia adentro puede ayudar. No sé qué opinas tú, mi Vale. Bueno, antes que nada, bienvenida Nidia a nuestro podcast. Es un placer inmenso tenerte aquí en Saludablemente Mujer y con un tema que a mí me encanta. Siempre el tema de la voz para mí ha sido, y Yani lo sabe, porque yo cuando era pequeña y vivía en el Ecuador y tal, y vivía con mis padres, mis hermanos, yo sentía que no tenía una voz. Me era muy difícil para mí. Expresar mis puntos de vista, eh, decir lo que pensaba. Prefería callarme y quedarme así en silencio para no incomodar, como para ser aceptada, ser querida. eh, y con el tiempo, y eso me pasó una factura hasta a nivel somático, podría ser, porque yo me quedaba afónica muchísimas veces cuando vivía allá. Cuando vine a vivir acá a los Estados Unidos hace 19 años, el clima sí ayudó porque bueno, el clima aquí es un poco más cálido, pero ya estaba yo sola acá. Y para poder salir adelante y poder desarrollarme en una ciudad, en un país que no era el mío, pues no me quedó más remedio que empezar a utilizar mi voz y nunca más me volví a quedar afónica, que eso lo simpático del cuento. Y ahora hablo hasta por los codos y expreso mis puntos de vista y bueno, digo, es una experiencia muy bonita encontrar la voz de uno y darle un espacio. Me gustó mucho lo que dijiste en la pregunta, en la respuesta anterior, cuando decías que uno también tiene que aceptarse mucho, o sea, no buscar esa perfección de, bueno, ahora ya encontré mi voz y dejo de lado todo lo que soy, ¿no? Pero también hay que integrar todo lo que uno es desde su propia personalidad, forma de ser, tus patrones y tal, y poder expresar lo que uno siente. Entonces, de una manera además asertiva y tus puntos de vista que puedan ser escuchados, validados, no necesariamente que la gente esté de acuerdo contigo en todo, pero poder expresarlo sin sentirte minimizada o pues, no sé, como que estás haciendo algo malo. Entonces, en esta línea, y es la siguiente pregunta que te quiero hacer, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre ser amables, empáticas, eh, hasta cierto punto como, sí, como que estamos dispuestas a hablar, pero sin sacrificar nuestra capacidad de decir no? Es muy importante esa pregunta porque
fuimos creadas, a lo mejor, al menos los países latinoamericanos, Ujú, ¿no? ujú. Eh, hay mucho de la cultura de calladita te ves más bonita, o no, una niña modosita, tranquilita, es así como... lo traemos instalado un poquito, ¿no? De alguna manera. Algunas nos revelamos más temprano que otras Ujú. al respecto de esto. Y hay una frase que decimos en mi país que dice, lo cortés no quita lo valiente, ¿sí? Y recuerdo en una ocasión, hay un cantante famoso, no recuerdo su nombre, su apellido es Cortés, y hay otro que se apellida Facundo Cabral, ¿no? Y me Ujú. acuerdo que Sí. en una campaña de marketing, cuando iban a estar ellos compartiendo el escenario, la frase de marketing para promocionar este show decía, lo cortés no quita lo No, Vidal cabral, Cabral. ¿sí? Entonces, y tiene que ver con eso, o sea, como el ser cabrona, con el perdón de la palabra, pero en México el cabrona es una mujer como aguerrida que está con los ovarios bien puestos, ¿no? Entonces, y claro, no tienes que irte al lado agresivo ni mucho menos, pero sí es importante estar bien plantados o bien plantadas, ¿no? En este caso, que estamos hablando de las mujeres. Es Repito, lo cortés no quita lo valiente y se puede ser amable, pero con firmeza. Se pueden establecer límites de manera educada y respetuosa, pero teniendo mucha claridad de lo que tú necesitas o de los límites que tú tienes que poner. No tienes que ser grosera, ni incluso ni gritar, ni mucho menos. Al contrario, a veces el tono de voz cuando alguien quiere comunicar algo que es así lo más importante, tú puedes tener un tono de voz más o menos medio, pero cuando viene lo más importante, bajas el tono de voz y la velocidad. Mm, Sí, mm. como lo acabo de hacer ahorita, ¿sí? Porque es como una manera de, como digo yo, sí, será como tú dices, pero es como yo digo, ¿sí? Me O encanta. sea, es estar muy, muy claras en esos límites y sin necesidad de faltar al respeto, ni mucho menos, sin elevar la voz ni nada. Pero cuando uno se pone bien plantada o está claro en lo que crees tú, que lo que estás pidiendo tienes la razón, es justo, esa energía la transmites a tu interlocutor también. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y es lógico y es natural que a veces el nervio y el miedo y ay, nos da la cosa y lo que tú quieras, somos humanos, pero en la medida en que lo vamos practicando o mantenemos esto, traemos esto a la conciencia, vas a tener buenos resultados. Me encantó esta última parte donde dices que, porque a veces es todo lo contrario. Uno Ujú. piensa que alzando la voz y hablando muy rápido, la gente te va a hacer más caso. Yo digo porque con mis hijos me pasa todo lo contrario. Y es como que, bueno, bueno, mamá, ya, cállate, ya, ya. Uy, no, salen corriendo, se van, se esconden, lo que sea. Pero me encantó esto de cambiar el tono de voz, hacerlo más suave, más despacio, más firme Incluso tal bajar vez. el volumen, incluso bajar el volumen un poquito Ajá, también. bajar el volumen, el tono, modular tu voz de una manera un poco más. Y creo que instintivamente hasta como que te regresarían a ver, ¿no? Como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cambió? Me gustó mucho y lo voy a poner en práctica porque creo que me serviría en muchos aspectos de mi vida, porque yo tiendo a acelerarme y a perder las luces, como decimos, y ya pues me quedo ahí hablando sola. Nadie me hace caso, pero me encantó esto. Qué buen tip. No, me encantaba. Maravilloso. Y yo Qué creo, bueno, me encantaba que te haya gustado y luego me platicas cómo te fue. y yo creo que abonado a esto, mi vale, y Nidia, tal vez después de hacer esa voz un poco más suave, o bajarle, porque la gente lo que tú dices, vale, va a prestar atención, es dejar una pausa y dejar que como que la otra persona como que trague todo lo que tú dijiste. Pero quiero volver a algo que tú dijiste al principio, Nidia, que me pareció súper lindo, lo de calladita te ves más bonita.
O sea, hace algunos años cuando estaba casada, mi ex esposo me decía, calladita te ves más bonita. Imagínate en este siglo todavía nos ponen esas frases, ¿verdad? Porque la sociedad nos ha hecho esto viene obviamente desde la época de las cavernas, de tal vez no incomodar, de no elevar nuestra voz, de no contradecir, de no ser difíciles. Y esto está como metido dentro de nosotros, dentro de nuestras células, dentro de nuestra El tradición. DNA. Claro, entonces por eso algunas veces es difícil, pero hay estudios en comportamiento organizacional que muestran que las mujeres que se comunican, ¿verdad? Como con esa voz más poderosa, que tienen límites claros, que es algo importante, porque ahí es donde viene esa armonía que estábamos hablando al principio, son evaluadas como más competentes. Pero cuando se ponen, bueno, tal vez que sí, que no, ahí es cuando pierden esa influencia. Y un poco de lo que estamos hablando nosotros, bueno, cómo utilizamos nuestra voz para empoderarnos, ¿no? Porque la clave, cuando hablábamos de esto al principio, la clave no es dejar de tener esa empatía, sino es dejar de diluir el mensaje. Es ser amable, pero no significa eso ser débil. Es ser clara, pero eso no significa ser agresiva. Entonces, por eso la voz es tan importante. Entonces, hablando un poco de esto, te hago la siguiente pregunta, Nidia. ¿Qué consejo tú le darías a una mujer que le dijeron mucho, ay, calladita te ves más bonita, y por eso ha permanecido en silencio durante años? ¿Qué consejo le darías a ella? Mira, lo primero que le diría es que no estás sola, no eres la única. Hay miles, millones de mujeres que a lo mejor han tenido esa historia de vida, de por qué no quiero hacer conflicto, por no crear más problema, me quedo calladita, calladita, calladita. Pero siento que puede ser una bomba de tiempo que después termina en enfermedades o se somatiza, como Vale comentaba al principio, ¿no? Que se quedaba fónica. Te lo digo en mi caso, el asunto con mi tiroides, yo creo que está estrictamente relacionado con temas que yo no expresé en su momento, ¿sí? Entonces, nunca es tarde, no eres la única. Y un tip que yo les comparto a las personas que a lo mejor que han callado su voz, digamos que toda su vida, pero que dicen tú, ya, o sea, ya se me colmó el plato, ya estoy hasta aquí, no más, que digo, ya, enough is enough, ¿no? Como decimos. Y a veces es difícil empezar de la nada, de que estuviste calladita, aguantando, soportando, pechugando, y luego de repente, sí, ahora ya voy a hablar y ta, ta, ta. Normalmente, a veces el resultado no es muy positivo o no es muy bueno cuando haces un cambio tan dramático. Y aparte hay inseguridad y hay miedo a la reacción del otro y cuál va a ser el resultado. Entonces, yo te diría, cuando estás, que dices tú, esta situación ya no puede seguir así, voy a explotar. Que lo comuniques, ese tema, esa incomodidad, esa injusticia, esa situación que dices tú, esto yo ya no lo tolero un día más, con lápiz y papel. Lo escribas. Una breve nota, una pequeña carta, como si estuvieras hablando con la persona. De hecho, va a ser una nota dirigida a Mm. la persona, al jefe, al marido, a la suegra, a la vecina, a quien sea que está en este tema contigo que dices tú, yo ya no puedo más con esto. Y empieza muy cordial en la nota. Querido X o apreciada Y. Desde hace tiempo o desde hace mucho tiempo que ha habido esta situación en la que X, Y o Z me siento incómoda o no me parece, lo que sea el conflicto, y se la entregas, se la dejas en su escritorio, se lo dejas al lado de la cama, se lo dejas en la puerta si es la vecina, lo que sea. Y obviamente también, cuando quieras, y al final es como que cuando quieras, me gustaría que platicáramos de este tema. Esto es algo que puede sonar bobo, simple, but works like a charm. Funciona. Te lo digo por experiencia propia.
¿Por qué funciona tan bien? Porque tu interlocutor, la otra persona con la que estás en este conflicto, ya tiene un contexto de todo lo que tú has estado acumulando, Ujú. ¿sí? Entonces, ya no se lo espera porque tú siempre estás callada y de repente sueltas todo y va a decir, ay, qué mosca le picó. ¿Sí me explico? O sea, las probabilidades de que no lo tomen tan en serio o tan bien son más grandes. En cambio, cuando ya la persona, caray, me dejó esta nota, ok, entonces ya después va a ser, a ver, Nidia, vamos a hablar de esto que me escribiste, ¿sí? Ya la actitud de la persona va a ser otra y ya va a estar consciente de esas tres, cuatro cosas importantes que a lo mejor que tú le puedes poner en esa nota que has sacrificado, que has aguantado, que has tolerado y que ya no lo puedes tolerar. Incluso puedes poner un plan de acción. Y me gustaría que habláramos esto, de lo contrario, me voy a ver obligada a hacer X, Y o Z. Y que de veras estés dispuesta a hacerlo, ¿sí? Y no se trata ni de amenaza ni mucho menos, es nada más ponerles los puntos a las is, como decimos, ¿sí? Es preparar tu contexto y crear el ambiente para que esta comunicación sea de dos vías y que ya sepa tu interlocutor que tú ya no estás dispuesta a tolerar X, Y o Z. Le baja, Mira, le baja, le baja el le baja la... empoderamiento a la otra persona. Claramente. No, y también cuando lo pones en papel, que seguro que Vale ahorita cuando hable va a hablar de, para ella le encanta escribir en un papel, pero a mí en el 2019 estaba pasando por una situación personal y no lo comuniqué, sino que me lo tragué y me empezó, por 3 meses tuve unos dolores de cabeza que no podía hacer nada durante todo el día. Y hasta que no hice terapia, no se me quitaron los dolores de cabeza. Pero básicamente era porque no me podía comunicar, porque no alcé mi voz y dije lo que quería hacer. Y hay estudios de psicología que muestran que cuando uno hace esa supresión emocional, ¿verdad? Tal vez no hablar, no poner en papel, que me pareció bellísimo. Eso, cuando lo hacemos constantemente, eso te va a aumentar tus niveles de cortisol, que ya hemos hablado mucho de esto en el programa, que es la hormona del estrés, y eso te puede impactar tu salud, inclusive cardiovascular. Y Totalmente. recuérdense que la salud cardiovascular es la primera razón de muerte en los adultos mayores y ya yo creo que nosotros tres aquí somos parte de los adultos mayores. Estamos en vías de... Exacto, entonces, o sea, cuando uno se calla, no solamente te puede afectar tus relaciones, como tú lo estabas diciendo, que es escribir la carta, tal vez todos estos problemas, como yo dije en mi punto, sino que también puede afectar tu salud. No sé, mi Vale, ¿tú qué dices? Yo creo que es indispensable, hoy más que nunca, eh, hablar y decir las cosas, no quedarse guardado con lo que uno siente o piensa. Eh, lo digo porque Nidia, hace 6 semanas tuve un accidente, me caí de la bicicleta y me rompí la mano, bueno, que ahora ya está mucho mejor, Qué pero bueno. estaba en la bici y venía pensando mil cosas que quería decir, que pensaba que era importante comunicarle a mi esposo, a mi hija mayor y ta, y no logré darle forma a eso hasta que por pensar y no estar concentrada en el camino por donde iba, me caí de la bicicleta y fue un accidente terrible. X. El tema es que cuando ya volví acá a mi casa después de la operación y además, como es la vida, a mí me encanta escribir y ya ni saben. Aprendí a lo largo de mi vida, antes de usar mi voz, como me costaba mucho hablar, escribía mucho. Y como el papel aguanta todo, a través de la escritura yo desahogaba mucho todo lo que yo sentía, pero aún todavía no lo expresaba. Dicho esto, cuando me pasa este accidente que me pasa con la mano derecha, entonces no puedo escribir. Recién esta semana he empezado nuevamente como a escribir y me cuesta todavía, me duele un poco, pero entonces lo que hice fue agarrar mi tableta y empecé a hablarle hay una aplicación que se llama Journal y tú le puedes escribir o puedes hablarle y te escribe. Y no sé, he hecho como 30 entradas, o sea, 30 todos los días una entrada, ya hablo y me desahogo y no sé qué. Hasta que un día me di cuenta que estaba muy bien decir todo eso, pero me faltaba todavía decírselo a la persona más importante, que era mi esposo. Entonces pasó por ahí y como no sé, yo creo que el momento en que ya lo pones
bueno, no en un papel exactamente, pero como que ya lo bajas de tu cabeza o de la nube, Ya como lo digo yo. lo sacas de tu sistema nervioso. Exacto. Entonces, el rato que yo lo saqué de la nube y lo puse ahí pues está escrito, digamos, en la tableta, y le pude decir todo lo que yo pensaba o traía cargando desde hace meses, tal vez. Y me acuerdo, se lo dije de una manera así como tranquila, en un buen tono de voz, sin enojarme. El pobre tenía los ojos así como platos. Me decía, no puedo creer que me estés diciendo, o sea, no porque esté mal que me lo digas, estoy feliz de que me digas todo lo que sientes, que te has guardado, pero me gusta la forma en la que me estás diciendo, sin gritar, sin alterarme, sin pataletas, sin llorar, sin el papel víctima, sino como muy, pero para llegar a ese punto, tuve que hacer un proceso antes, porque yo antes de bajarlo del sistema, tenía todo muy confuso aquí arriba, tenía demasiadas pensamientos, ideas, creencias, expectativas, opiniones, y el rato que tú los ordenas, se te hace más fácil luego poder decirlo. Claro, le das un Porque orden tienes a más, tus ideas, le das un orden a claro, la conversación. exacto, porque además tienes mucho más claridad, porque en el proceso de hacer esta escritura o hablarlo, puedes ir descartando aquello que ya no, que de verdad tú lo vuelves a ver y dices, no, este pensamiento no tiene ni pies ni cabeza, entonces no lo tomo. Este tal vez sí me puede servir para hablarlo y llegar a una solución de algún tema. Como que vas descartando, pero si lo dejas todo aquí arriba y además te tienes atrapado aquí en tu voz sin poder decirlo, el cuerpo te lo va a sacar por algún lado, siempre digo yo. A mí Totalmente, me lo te sacó, pasa la factura. te pasa la factura y a mí me pasó con la fractura, literalmente. Pero puedes Exacto, no hacer la otras fractura, cosas, sino la dolores de fractura. cabeza, dolores de cabeza, somatizas las cosas. Entonces, eh, creo firmemente en el poder de nuestra voz. O sea, hoy más que nunca creo que es un superpoder el que tenemos. Y quisiera preguntarte a ti, Nidia, porque tú también tienes toda una experiencia atrás de vida. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en el poder de tu propia voz? ¿Qué te ha enseñado a ti la experiencia de usar tu voz y transformar tu vida? Mira, en una ocasión estábamos, cuando mi hija estaba chiquita, ella estudiaba baile, ¿no? Y había un conflicto, una situación, porque, bueno, el mundo del baile es muy bonito, pero es tremendo las competencias y que si los Ujú, vestuarios y que los ensayos y que todo ese rollo, ¿no? Entonces yo con una mamá platicando, le digo, oye, es que esto me parece que es un abuso o me parece que no sé qué. Y me dice, sí, estoy de acuerdo contigo, dijo, yo lo hablé con la dueña y bueno, a veces hablamos y a veces nos escuchan. Entonces yo me quedé, wow, yo no he usado mi voz para ser escuchada, ¿sí? Ante esa situación que no estaba de acuerdo. ujú, Y volviendo a tu pregunta, el poder de la voz, ¿no? Es súper importante traerlo a colación. Es tu herramienta, es como que te haces, o sea, es tu obligación usar tu voz ujú, para, para de alguna manera luchar por tu bienestar o por tus derechos, ¿sí? Es muy importante eso. Y el resultado, no tienes tú el control de eso. Pero se me quedó muy grabado cuando me dice, a veces hablamos, o sea, cuando hablamos, a veces nos escuchan. Y yo dije, wow, depende, es cierto, podemos hablar, que nos escuchan o no nos escuchan. Yo creo que sí nos escuchan. El detalle es que después se hagan de la vista gorda o de que no te escuché. ¿Sí me sí, sí, explico? sí, sí. Pero cuando uno expresa, utiliza su voz para expresar, para pedir, cuando sabes que es algo que no es del otro mundo, que es justo, que es razonable, Ujú, tienes que usarlo. A mí me pasa mucho, con muchas situaciones y es un músculo que vas desarrollando poco a ujú, poco. A lo mejor al principio el objetivo no se logra como tú querías o el resultado no es el ideal, pero pero lograste algo.
que es expresar y hablar, usar tu voz para advocate, ¿no? For yourself. O sea, y la segunda vez lo vas a poder hacer de una manera a lo mejor más segura, más fluida. Y tienes que tener en cuenta que el interlocutor va a venir con los argumentos o con las objeciones, ¿no? Como decimos en ventas. Y tienes que estar consciente de eso y pensar en qué posible respuesta le vas a dar ante las objeciones que puedas recibir. Ujú. Entonces, no es como que, ay, sí, ya voy a hablar y todo. No, pues porque del otro lado hay otro humano que también tiene inseguridades, también Correcto. tiene miedos, también tiene punto de vista muy diferente. O sea, desde mi trinchera yo veo una cosa y desde su trinchera el interlocutor ve otra muy diferente. Y a lo mejor cada quien dentro desde el punto de vista o desde sus trincheras tienen su propia razón, ¿sí? Pero a veces Total. cuando usas tu voz para expresar, para hablar las cosas, también te sirve para que la otra persona exprese su punto de vista o a veces a lo mejor expresa algo que tú en todo tu rollo del drama y el no sé qué, a lo mejor, caray, no habías visto, Ok. Ujú. ¿sí? Y Total, es como que total. también tienes que estar abierta a eso, a ser flexible y a ser empática y a ponerte en los zapatos de la otra persona, porque a lo mejor tú no estás dentro de que cuando uno se mete en su drama y yo y no sé qué, la visión se te cierra y no estás tomando en cuenta lo que la otra persona está viviendo o la percepción de la otra persona, ¿no? Entonces también No, estar abiertos a eso. y es súper interesante darte cuenta justamente de eso, que a veces uno se centra tanto en sí mismo y en tu propia historia y en lo que te cuentas y en esos pensamientos que ya se vuelven como un bucle, ¿no? Que no para y no para y no para, que te olvidas que el otro también tiene una historia que contar o también tiene un punto de vista que expresar. Y ahí yo creo que cuando uno aprende a utilizar su voz de una manera efectiva, no para imponer, no para mandar, no para que te hagan como tú quieres las cosas, sino de una manera efectiva, el diálogo fluye y la comunicación de verdad hace que tus relaciones, sobre todo las relaciones personales, profesionales, den un giro. ¿Por qué? Porque la otra persona te ve a ti también como una persona que está dispuesta a vulnerarse y contar y hablar y decir lo que siente y te ve dispuesta a iniciar un camino, ¿no? Un camino para abrir otra puerta distinta y decir, ok, vámonos por este lado, o qué podemos hacer para solucionar este tema. O como tú decías, que cuando uno a veces habla, a veces sí lo escuchan. Y puede que Sí. pase que no te escuchen, pero por lo menos no quede en ti que no dijiste lo que tú pensabas, considerabas o creías, ¿no? Creo que la voz, usar nuestra voz sí nos puede ayudar eh, a cambiar nuestra historia, nuestra forma de vivir y nuestra rutina. eh, Podemos llegar a vivir de una manera diferente y creo yo que con mucha más libertad interior. No sé, Millán, Mm. ¿qué te No, parece? o sea, todo lo que están diciendo de verdad es que resuena muchísimo. Una de las cosas que dijo Nidia, o tú también, mi Vale, o sea, algunas veces uno tiene miedo, ¿no? De lo que vaya a decir uno y qué es lo que puede pasar. Y ese miedo algunas veces viene innato porque justamente calladita te ves más bonita. Y esa es una creencia limitante que muchas mujeres tenemos. Pero hay que entender que cuando nosotros hablamos, nosotros podemos cambiar, podemos crear nuestra vida, lo que tú estabas diciendo, mi Vale, podemos cambiar una negociación. Tenemos el derecho y algunas veces el deber de defender una idea, de abrir una puerta profesional, de terminar una relación tóxica, lo que sea. Y ese miedo o sea, no es que esté infundado, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Algunas veces tenemos tanto miedo de un rechazo, pero ¿qué es lo peor? El rechazo. Si ya sé que puede ser el rechazo, bueno, ya está bien, 50 y 50, pero ¿y qué pasa si me dicen que sí? ¿Qué pasa si yo Claro, digo, mira, no sé, yo no sé, en mis 20, 25 años de carrera, ¿cuántas veces pedí por un aumento de sueldo? Yo creo que una vez, me da un terror. ¿Y qué creen que pasó cuando lo pedí? Me lo dieron. Imagínense si lo hubiera pedido 5 veces. Me lo hubieran dado 5 veces, capaz que sí.
no debemos de tener miedo de expresar lo que sentimos, ¿no? Obviamente, lo decías tú, Vale, antes cuando hacías todo este trabajo terapéutico con tu iPad o cada vez que escribes, hay que ser asertivos, como lo decimos, hay que ser asertivos de la forma en cómo utilizamos nuestra voz, pero si lo hacemos de la manera correcta, podemos tener muchos beneficios y tal vez ese sí que estamos esperando no pase, pero al menos lo soltamos y lo comunicamos. Nidia, tú al principio, cuando le respondías la pregunta a Vale, tú pusiste un ejemplo de el ballet de tu hija y cómo tú tenías como ese miedo de utilizar tu voz. Eso me parece tan lindo porque ahora te quiero preguntar, muchas de la gente que nos escucha son mujeres, el 80 y pico% según lo que nuestro equipo nos dice de los estudios de nuestra audiencia. Y obviamente esas mujeres están entre 35 y 55 años, muchas de esas pueden tener hijas, ¿sí? Y, o sea, para muestra un botón, de nosotros Yo. tres, dos tienen hijas, así que bueno. ¿Cómo podemos enseñar a nuestras hijas a desarrollar una voz fuerte, segura y respetuosa desde que son chiquitas? Mira que yo he participado varias veces en dos organizaciones sin fines de lucro dando charlas y son Latina Leads y Athena's Warehouse. Y obviamente cada vez que doy una charla es para empoderarlas a ellas. Son niñas, entre las dos van de 8 a 18 años, ¿no? Y todo lo que hago es hablarles de resiliencia, de amor propio, de cómo empoderarnos desde chiquitas. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo podemos enseñar a nuestras hijas, que son las mujeres líderes del futuro, a desarrollar esa voz fuerte, segura, pero también respetuosa? O sea, como madres, yo les diría con el ejemplo, predica con el ejemplo, ¿sí? Porque ellos observan. Si tú les puedes decir X, pero observan que haces Y, ¿sí? Entonces, el predicar con el ejemplo es, yo creo que algo de lo más importante que puedes hacer para instalar e instruir en ellas que usen su voz. ¿Sí? Yo de repente con mi hija a veces digo yo, wow, he creado un monstruo, ¿no? Porque Ah, sí, sí. oh, ma, o sea, yo digo, ay, digo cariño de repente cuando, porque claro, luego se me voltea conmigo, oye, mijita, no, mamá, porque no sé qué, y no sé qué, ay, perrita empoderada, le digo de cariño, porque, wow, o sea, ya, pues qué bueno, ¿no? Ya superó, el alumno definitivamente superó a la maestra. Entonces, yo les diría, predica con el ejemplo, trata de hacerlo, y de repente, nos pasó ayer, mi hija ahorita está aquí de visita, nos fuimos a hacer el pedicure. Y ya sabes, ella estaba sentada en el sillón de al lado y pues ya la chica ya iba a empezar a ponerle el polish, ¿no? Y entonces, yo estaba acá con mis audífonos, no sé qué, y me dice, mamá, y yo sí que onda, y me dice, mamá, ¿qué pedicure pedimos? Dice, dice, porque mírame las uñas, me decía, mira las uñas, ya me va a poner el polish. Y le digo, ¿qué? ¿No te gustó? Le digo, háblalo, díselo, díselo ahora mismo. Y entonces, o sea, yo así como que, speak out. Y entonces ya ella, ay, disculpa, mira, es que me gustaría así, no sé qué. La muchacha captó el mensaje de inmediato, donde se dio cuenta que Renata, o sea, que mi hija estaba así como que hablando, no sé qué. Rápido agarró la onda, le empezó a quitar el polish de la primera uña que ya le había puesto. Y, sí, ¿lo quieres más así, más así? Sí. Entonces ya, ok, ya la muchacha se aplicó, le pulió, le cortó, le limó, lo que haya sido. Pero es eso. Ay, perdón aquí el background, están escuchando a mi perro, ¿no? Ay, qué bueno. Ok. No, Pero es eso. O sea, es, por un lado, predique con el ejemplo, pero cuando hay una situación así, donde estamos las dos, y que a veces es que, mamá, así como que de repente que pide ayuda, le digo, hazlo. Yo aquí estoy contigo, pero hazlo. No te lo voy a resolver yo, ujú, ¿sí? No se lo resuelvan a las hijas. Incítenlas a que utilicen su voz y lo hagan. Oye, así que es.
pues, se trata de una situación crítica o lo que sea, bueno, a lo mejor puedes entrar al quite y apoyarla, ¿no? De alguna manera, respaldarla, pero incitarlas a que ellas empiecen a practicar el uso de su voz, aun y cuando tú estás ahí, eso les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no vas a estar ahí con ellas todo el tiempo, toda la vida, Es ¿sí? De verdad. hecho, la mayoría de las ocasiones no vas a estar ahí. Entonces, predicando con el ejemplo e incitándolas a que usen su propia voz, aun cuando tú estás ahí puedes abogar por ellas, ayuda mucho. Me Yo creo parece que como súper mamás, y lindo. perdón que voy a entrar Ajá. aquí porque yo tengo mi hija de 14, Coti, y Coti tiene una voz. Al contrario de mi persona a los 14 años, mi hija tiene una voz y la tiene desde chiquita. Ella siempre, ella no ha visto limitaciones en cuanto a que nosotros le permitamos decir lo que piensa, lo que siente. Y te voy a decir, a mí al inicio, como yo venía de un entorno donde yo no hablaba, me chocaba muchísimo que ella tuviera una voz. Claro, porque estaba reflejando una herida mía y yo decía, ay, por favor, esta niña con sus opiniones y con sus puntos de vista y toda ella empoderada y no sé qué. Pero con el tiempo y también trabajándome yo mucho en las heridas y tal, con el tiempo aplaudo que mi hija tenga una voz, que tenga esa libertad de decir lo que siente, lo que piensa, que muchas veces no piensa igual que mí. Tenemos, en algunos temas tenemos puntos de vista totalmente diferentes, pero aplaudo el que ella pueda decirlo y me aplaudo a mí misma hoy en día que puedo sostener el espacio cuando ella expresa lo que siente o dice, lo que piensa, porque creo que le va a servir en la vida y le va a abrir muchas puertas antes de las que se me abrieron a mí, porque a mí se me las empezaron a abrir ya más tarde en la vida. Ella lo va a poder hacer antes, o sea, es como que hasta generacionalmente ella está como Un paso quitando. adelante. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. En vez de repetir lo que yo venía tal vez viviendo desde, tú sabes, generaciones anteriores, ella ya lo está cambiando. Y siento que es súper importante que las validemos. No solo cuando ellas expresan un punto de vista, sino lo que tú mencionas que es tan importante. No usar nosotras nuestra voz cuando ellas pueden usarlas. O sea, si estamos junto a ellas, Ujú. nosotras no meternos ahí como a arreglar la situación, sino que dejar que ellas lo Lo solventen de alguna resuelvan, manera. claro. Tal vez al principio lo hagan un poco como con recelo, con timidez, pero poco a poco irán adquiriendo esa fuerza, esa más valentía, tal vez, de decir las cosas en buen tono, de buena forma, con educación y tal, pero no nosotros ser las que solucionemos sus temas, porque a la larga no les hacemos ningún favor, sobre todo en este país donde los chicos, y tú sabes, tus hijos se van a la universidad, dejan el hogar y les toca desde jovencitos Sí. tomar sus propias decisiones, ¿no? Es como un músculo, ¿no? Es que dejar, es instruirlos, que lo vean cómo lo haces y es un músculo que se va a ir desarrollando y que va Sí, agarrando más fuerza conforme a la experiencia y que es impresionante a veces cómo puedes cambiar el resultado de una situación cuando cuando ya lo tienes bien desarrollado el músculo, ¿no? Y hoy por hoy yo te digo que por las situaciones que he pasado, a veces, me sorprendo que digo yo, wow, yes, es como que, ¿sí me explico? Porque, y no es más que la experiencia y el intentarlo, el no tomar un no por respuesta, por ejemplo, cuando tú estás clara en que necesitas cambiar una situación, y es maravilloso. Entonces, el poder de tu voz importa y especialmente cuando estamos hablando de nuestras hijas y de cómo crearles esa voz fuerte y segura, ¿verdad? Todo lo que ustedes estaban diciendo de no interrumpirlas, de no minimizar sus emociones, de predicar con el ejemplo, porque también hay estudios que te dicen que cuando tú le muestras a las niñas y cuando crecen en este ambiente en donde se valida su expresión, como lo haces tú con Coti, ¿verdad? Donde ellas pueden decir lo que sienten, eso les ayuda a mejorar el autoestima y menor riesgo de ansiedad social en la adultez. Mira, esta ha sido una conversación súper interesante. Nosotros tenemos cuando vamos a terminar 3 preguntas y Va, Vale te va a hacer la primera que se contestan en una oración o una palabra. ok.
Nidia, si tú tuvieras este momento el poder de cambiar un hábito en las personas con una varita mágica, ¿cuál sería ese hábito? Dormir temprano. Ah, muy bien. Suena algo muy simple. Y dormir temprano, mira, con que sea antes de la medianoche, ¿sí? A la humanidad le hace falta más horas de sueño. Y yo lo veo en mi experiencia propia. Para mí, el dormir suficiente es una de las mejores medicinas. Te baja el cortisol, te baja el nivel de estrés, a mí incluso me baja el apetito, te ayuda a bajar de peso. Ujú. Tienes más claridad al día siguiente cuando vas a trabajar para ordenar tus ideas, para tomar decisiones. Entonces, si yo tuviera una varita mágica que para las 11, 11:30 a todo mundo le diera un download de melatonina y de cansancio que dices tú, ya no puedo más, yo no puedo operar más, me voy a la cama, ese sería. Ok, segunda pregunta. Si tú te pudieras encontrar con la Nidia de 15 años, pasando todo lo que estaba pasando esa niña y tú con todo lo que tú sabes hoy en día, ¿qué consejo le darías a Nidia de 15 años? Escucha más a tu corazón, escucha más tu intuición. O sea, te puedo decir, no te preocupes, todo va a estar bien, pero escucha más tu yo interior, tu sabiduría interior, escucha más tu corazón al final de cuentas. Qué bonito. Y muy importante también. Y por último, ¿qué significa para ti la palabra bienestar? Para mi bienestar es felicidad, es gozo, es paz, es alegría, es vida. Ya te dije muchas palabras, pero es que de veras, cuando uno está bien, te sientes vivo, te sientes feliz, te sientes alegre. Es tan importante cuidar el bienestar de uno y cuidarlo uno con uno mismo, porque nadie lo va a hacer por ti. Siempre decimos que nadie va a venir a salvarnos. Pero Nidia, Totalmente. este ha sido un episodio súper poderoso. A ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, recuérdate que tu voz no es un accesorio, es una herramienta. Tu voz es bienestar, porque el bienestar también es decir, esto no, esto sí, esto quiero, esto merezco. Eh, Totalmente, Yanni. Y nada más, si me permites, antes de que cierren el programa, quiero compartir o dejarles una frase. Y es nada más porque si algo te queda de ver este episodio, les quiero compartir que esta frase poderosa, creo yo, que dice, cuando una mujer encuentra su voz, comienza a escribir una nueva historia para sí misma. Bellísimo, bellísimo. A todas las personas que nos están escuchando, gracias por acompañarnos en este episodio de Saludablemente Mujer. Hemos estado hablando con nuestro equipo y nuestro equipo nos está diciendo que el 80% de ustedes que escuchan estos episodios no están suscritos a nuestro canal. Así que ve, suscríbete a nuestro canal de YouTube o a la plataforma favorita que tengas de podcast. Síguenos y comparte esto con esa mujer que tal vez necesita trabajar en su voz, que necesita recordar que su voz importa. Mi vale. Gracias, Nidia, por acompañarnos y por recordarnos hoy a todas, no solo a mí y a Yani, sino a toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha, la importancia de usar nuestra voz para poder transformar nuestra historia de vida. Gracias a todos quienes cada semana nos siguen, nos miran, nos dejan sus comentarios. Como dice Yani, suscríbanse a nuestro canal para que puedan seguir recibiendo las notificaciones de todos los episodios que vamos trabajando y que vamos haciendo con tanto cariño para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima semana en un nuevo episodio del podcast Saludablemente Mujer. Un abrazo.